Hola, soy Nayara, tengo 29 años y soy pintora. Los pintores de automoción nos dedicamos a pintar coches, motos y también puedes llegar a pintar con pintura industrial en empresas grandes. Mi trabajo es pintar coches, pintar motos, sacar bollos, hacer diseños en las motos, alguna vez en algún coche. Bueno, yo estuve en el colegio, acabé en el EPA estudiando el graduado, me lo saqué, me puse a trabajar cuidando niños, pero eso no es un futuro, y decidí hacer un curso de 1000 horas en la Escuela de Iniciación Profesional y Reciclaje, y el curso era de automoción, chapa y pintura. Bueno, dentro del curso se hacen prácticas y te dan la oportunidad o de taller o de una empresa grande. Yo acabé en una empresa grande en un principio, pero me gustaban tanto las motos, me dieron la oportunidad de entrar en este taller y como consecuencia aquí estoy trabajando. Después de hacer el curso y decidir que iba a trabajar en taller, estoy muy satisfecha y mi mayor satisfacción es el entregarle a la gente las piezas y esa pequeña sonrisa que tienen cuando se las entregas. Bueno, en este sector cada vez hay más futuro, también hay nuevas tecnologías, las cuales vas aprendiendo día a día y yo estoy muy contenta y cada día yo creo que va a haber más trabajo. Pues eso, lo que me mantiene en este trabajo es mi pasión por las motos, que es por lo que sigo trabajando aquí. Hay que ser muy constante y muy cabezona como yo, pero me encanta y estoy muy contenta con lo que hago. Bueno, esto es un campo tradicionalmente que es de hombres. A nosotras nos lo ponen un poquito difícil, pero en esta empresa somos 2 chicas. El jefe ha confiado mucho en nosotras y bueno, te lo ponen difícil, sobre todo la gente mayor. Los talleres, primero por miedo a que eres mujer y se piensan que claro, un día te vas a quedar embarazada. El tema de que tienen que hacer reformas, baños, vestuarios. Ahora, una vez que tiene una mujer, que prueban, que les demostramos que podemos exactamente igual o mejor a veces que ellos, porque somos mucho más minuciosas o más detallistas o como se quiera llamar, pues bueno, al final acaban cogiendo mujeres y acaban estando muy contentos con ellas.